Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a tratar de hacer un resumen súper resumido de la poética de Aristóteles. Sí, Aristóteles, el gran y reconocidísimo filósofo griego que vimos en la escuela y seguimos viendo en la universidad, pero a través de stickers o post-its. Ok, empecemos. Capítulo número 1. Arte igual imitación. Para Aristóteles, todas las artes o el conjunto de artes en realidad era una imitación de la realidad. En ese sentido, señala que solamente se diferencian por los medios, los objetos y la manera en realizar las imitaciones. Capítulo número 2. Para Aristóteles, esas imitaciones que hablamos en el capítulo anterior van de la mano a representar los caracteres humanos y las acciones de estos mismos, ya sea mejor de lo que somos, a la par de lo que somos, o la parte peor o más miserable de nosotros. Capítulo número 3. Sí, para Aristóteles existen diferentes formas de representar un mismo carácter humano, ya sea mediante el drama o mediante la comedia. Capítulo número 4. Aristóteles señala que el aprendizaje es uno de los mayores placeres de la humanidad, puesto que el ser humano, para él, aprende a través de la imitación y que nuestra vida es el conjunto de imitaciones aprendidas a lo largo de ella. También dice que la poesía nació a través de la improvisación del ser humano. 5. Capítulo número 5. Sí, en este capítulo Aristóteles empieza a hablar de la comedia y dice que en principio la comedia no fue tan bien aceptada como otros géneros, como fue la tragedia. Obvio, ya sabemos de qué se trata la tragedia, la comedia. A su vez, en este mismo capítulo empieza a desarrollar las diferencias y las similitudes entre la epopeya y la tragedia. Capítulo número 7. Para Aristóteles, la belleza es un problema de tamaño y de orden. Cuanto más extensa es la fábula, siempre que resulte coherente y comprensible como un todo, será tanto más bella en razón de su magnitud. En este capítulo se ven temas de trata de explicar la correcta construcción de la fábula o argumento. Capítulo número 8. Para Aristóteles, la fábula como imitación de la acción debe representar una acción, un todo completo. He ahí mi mundito, con sus diversos incidentes tan íntimamente relacionados con la transposición o eliminación de cualquiera de ellos que pudiera distorsionar o dislocar el conjunto de sucesos y hechos que pasan. Capítulo número 9. En este capítulo, Aristóteles hace una diferencia entre el historiador y el poeta. Él señala que la tarea del poeta es describir no lo que ha acontecido, sino lo que podría haber ocurrido, tanto lo que es posible como probable o necesario. Por eso dice que el historiador narra o cuenta las cosas que pasaron y en su diferencia el poeta lo que hace es que trata de decir lo que pudo haber pasado. Llegamos al capítulo número 10 de Messi. En el capítulo 10 se hace una distinción entre las fábulas. El Aristóteles señala que las fábulas son simples o compuestas. Simple cuando el cambio en la fortuna del héroe se realiza sin pericia ni reconocimiento, y compleja cuando ella encierra una u otras desventuras o ambas. Capítulo 11, 12 y 13. En el capítulo 11 vamos a decirle porque habla de las tres partes de la fábula y la tiene como la pericia, el reconocimiento y la acción. En la pericia es un cambio de un estado de una cosa a su opuesto, y el reconocimiento como un cambio de la ignorancia al conocimiento y el sufrimiento, claramente. Y en la acción es la naturaleza destructiva o patética que estamos describiendo. Explica la parte de las tragedias como lo son prólogo, episodio, éxodo y una canción coral dividida en párido y estásico. Número 13. Responde las preguntas: ¿a qué debe apuntar el poeta y qué debe evitar para la construcción de sus fábulas? Y él señala que la fábula no debe ser simple sino compleja,
y que además debe imitar acciones que provoquen temor y piedad. Es la función distintiva que se hace en esta clase de imitación, es decir, fábula igual temor y piedad. Creo que me estoy quedando sin stickers. En el capítulo 14, el temor trágico y la piedad pueden ser provocados por el espectáculo, pero también pueden surgir de una misma estructura y los incidentes del drama, que es el mejor camino y muestra al mejor poeta. Es decir, entre mucho más miedo, entre más tragedia, más piedad, más terror infunda, mucho mejor. El capítulo 15 habla sobre cuáles son esos criterios que deben cumplir o no cumplir los caracteres. Y dentro de ellos se menciona que tiene que ser un buen carácter, es decir, que debe ser elegido de manera apropiada de acuerdo a lo que se va a interpretar. O sea, que tenga más o menos coherencia la persona que va a interpretar con lo que se quiere tratar de decir. Número 16. Como habíamos hablado anteriormente, sobre el reconocimiento. Y es que dice en este capítulo que existen diferentes variedades del reconocimiento. 1. El reconocimiento mediante los indicios, el reconocimiento inventado por el poeta, el reconocimiento basado en un recuerdo, como señor Palito aquí está tratando de ver en su obra qué hace o qué no hace para poder introducir ese fenómeno tan importante como el reconocimiento, y el reconocimiento basado en un razonamiento. Y por último, el reconocimiento que viene de las acciones mismas. Y es lo que dice Aristóteles, que es el mejor reconocimiento, el que viene propio de las acciones. En el 17, habla de la composición de la trama trágica. Aquí está, y lo vemos pensando. Mientras se produce una pieza trágica, el poeta debe imaginarse las acciones tal como se las verá en representación. O sea, tiene que pensar desde antes de que está escribiendo qué es lo que va a escribir para que no tenga problema al momento de representar. En este capítulo se habla de las especies de tragedia y dice que hay 4. La compleja, que tiene peripecia y reconocimiento, temas que ya hemos visto anteriormente. La patética, es decir, que se centran en las acciones que causan destrucción y dolor, como las muertes en escena, tormentas, heridas, etc. Número 3, la ética, es decir, aquellas que se centran en la expresión de los caracteres, posiblemente a través de los parlamentos, y la especie de tragedia simple. En la 18, desarrolla la dicción y el pensamiento. Recuerden que ya habíamos hablado de esto anteriormente. El pensamiento incluye todos los efectos que deben ser producidos por medio del lenguaje. Respecto a la dicción, un tema de estudio lo constituyen las diversas formas de expresión, cuyo entendimiento corresponde al arte de la locución y es necesario a los estudiosos de este arte, es decir, la diferencia entre orden y ruego, simple afirmación y amenaza, pregunta y respuesta. En la 20, el Mr. Palito está igual que yo, habla que habla y no termina de hablar. En este capítulo, Aristóteles nos menciona la dicción y lo considera como un todo, que se forma de letras, sílaba, conjunción, artículo, nombre, verbo, caso y discurso. Dice también que el discurso nunca debe ser simple. De aquí que la tarea del poeta sea mezclar y usar creativamente todos los recursos lingüísticos con el fin de crear un discurso rico y complejo. 21. Aristóteles explica en qué consiste la metáfora. Y lo hace en estos términos. La metáfora consiste en dar a un objeto un nombre que pertenece a otro. 22. Más y más y más dicción. Aquí sigue hablando de la dicción y señala que la perfección de la dicción consiste a la vez en ser clara sin ser prosaica. 23. Like Michael Jordan. En el capítulo 23, la trama de la poesía épica debe revestir el mismo carácter de totalidad unitaria como principio, medio y fin, que se prescribió para la poesía trágica, y diferenciarse, por tanto, de la misma manera que la tragedia del relato histórico. En el capítulo 24 se hace una diferencia entre la épica y la tragedia. Aristóteles afirma que la épica puede dividirse en los mismos géneros que la tragedia. Debe ser simple o compleja, historia de carácter o de sufrimiento.
también posee sus mismos elementos, a excepción de la canción y el espectáculo. Ya casi acabamos. Número 25. En el capítulo 25, Aristóteles hace una comparación del poeta y el pintor, donde dice que el poeta, al igual que el pintor, necesita de la representación de las cosas en uno de los tres siguientes modos: cómo eran o son las cosas, cómo se piensa o se dice que son, y cómo deberían de ser. Por eso se responde a estas tres preguntas. Dicha imitación la hace el poeta usando el lenguaje, y su herramienta principal es la metáfora, como ya habíamos hablado anteriormente. Dentro de los propios límites de la poesía se dan dos errores. Uno relacionado directamente con el arte, que se produce cuando no imita aquello que quiere imitar, y otro accidental, que se produce cuando tiene desconocimiento de aquello que quiere imitar. Capítulo número 26. Donde la tragedia wins. La tragedia gana. En este último capítulo, Aristóteles se plantea la superioridad o inferioridad de la tragedia frente a la épica. Y último capítulo, número 26, donde la tragedia wins. Aquí la tragedia gana. Aristóteles se plantea la superioridad o inferioridad de la tragedia frente a la épica. Se puede decir o argumentar que la tragedia es inferior, pues está destinada a un público, por decirlo así, vulgar, que no tiene la épica y que necesita de algo visual para poder comprender la obra. La épica, en contra, no necesita acompañamiento de gestos, pues va dirigido a un auditorio cultivado. Pero Aristóteles responde a estas críticas con dos puntos. Primero, afirmando que no es inherente a la tragedia el uso de gestos. Segundo, que la tragedia es superior porque tiene todos los elementos de la épica y además la música y los efectos escénicos. Por eso, win. Gana la tragedia para Aristóteles. Y eso ha sido todo para poder explicar todo este mundo de la poética. Y se despide mi querido amigo Palito. Bye.